Vamos a orar. Gracias, Señor, por esta mañana, por esta tarde, por esta noche. Gracias porque tú nos has permitido venir acá. Gracias porque nos abres tu edificio para que nosotros podamos convocar tu palabra y a nuestros hermanos para alabarte y glorificarte. Ahora, Señor, danos permiso para interpretar tu palabra, pero que sea tu Espíritu Santo el que hable a través de la lectura de la Biblia. Que tu gracia y tu bondad esté siempre con cada uno de los que estamos aquí. Amén. La palabra del día de hoy se encuentra en la Biblia Reina Valera 1960, en Marcos capítulo 1 del versículo 9 al 15. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. La lectura bíblica está en Marcos capítulo 1, versículos 9 al 15. El título del sermón es Mi Hijo Amado. Esta semana estaba reflexionando sobre el título del sermón. No dejé de pensar en un concepto de Orígenes de Alejandría, que en el siglo III tenía una gran imagen para explicar quién es Jesús. Admito que he cambiado algunas palabras para que yo pueda entender mejor y mejorar también la explicación de esto. Pero no he cambiado la enseñanza final. Él contaba la historia de un pueblo que tenía una enorme estatua, una enorme estatua tan inmensa que nadie podía ver exactamente lo que se suponía que representaba. Finalmente alguien decidió hacer una estatua pequeña para que todos pudieran ver a la persona que adoraban. Orígenes de Alejandría dijo: esto es lo que Dios hizo en su Hijo. El apóstol Pablo nos dice que Cristo es la autominiatura de Dios, el ícono visible o la imagen del Dios invisible, y usted lo puede degustar en Colosenses capítulo 1. Entonces, hermanos y hermanas, en Cristo tenemos a Dios de una manera comprensible e identificable. En Cristo tenemos la propia visita personal y definitiva de Dios al planeta. Es una excelente imagen de Dios y una explicación tan brillante de Orígenes. Eso fue más o menos hace 1600 años o 1700. Pero hoy, después de haber iniciado la cuaresma, comparado con los dos anteriores mensajes, escucharemos algo completamente diferente. Nuestros oídos están entrenados según las sutiles señales de peligro y están amontonados en estos versículos. Una de las cosas de Marcos es de que él resume todo lo vivido y nos deja abierta la puerta para decir muchas cosas. Por lo mismo, debemos entender este pasaje en diferentes momentos. Para poder entender este momento previo a la vida pública de Jesús, que se prepara a conciencia para abordar la gran batalla de su existencia, es decir, la proclamación de que ha llegado el reino de los cielos. Y es el Espíritu el que le impulsa al desierto. Por consiguiente, no puede ser malo el desierto.
Pero ahí es donde se presentan los animales adversos, alimañas, e incluso ese misterioso personaje sin rostro y sin identidad, llamado Satanás. Aunque también los ángeles, que son por el contrario la fuerza de Dios, tendrán otra forma de comunicación con el humano. No habrá más miedo en esa relación a partir de la presencia de Jesús. Este es un relato que quiere describir la actividad de Jesús en su pueblo, que vivía como en el desierto. Y es ahí donde él debe aprender la necesidad que tienen los hombres del Evangelio. Así es el relato literario de Marcos, que tiende a ser muy resumido en contar la historia. Deja muchas llaves abiertas para la interpretación. Por hoy, esta historia inicia cuando Jesús está saliendo del agua. Incluso esas palabras, saliendo del agua, sugieren peligro para afrontar la gran batalla para su ministerio. El bautismo por inmersión siempre sugiere una amenaza muy real, el de ahogarse. Pero en otro, sugiere el dejarlo todo y prepararse para una peligrosa aventura, y para él la aventura es el nuevo evangelio, que no solo responde a una idea de peligro, ya que también sugiere que los cielos están preparados para que la presencia y la voz de Dios puedan darse a conocer. Luego está la voz del cielo, que no proviene de una separación suave de las nubes para que los rayos del sol angelicales puedan sonreírnos y tampoco calentarnos y abrazarnos. Esto representa la separación de las barreras entre el cielo y la tierra, un desgarro en la pared más que necesarias entre lo natural y lo sobrenatural. Pero también representa la lucha interminable entre el camino al cumplimiento de un pacto y sus reacciones humanas. Esa es la voz de Dios. Pero esa voz no necesariamente es signo de tranquilidad. Nos orienta a no subestimar y olvidar el peligro que la gente antigua habría percibido escuchar la voz de Dios. El Antiguo Testamento narra de experiencias humanas convertidas en miedo o terror, pero no era un miedo sin sentido. Es un miedo fundamentado en la experiencia de relación entre el pueblo de Israel y Dios. Por mucho que nos gustaría suavizar esa relación hacia el miedo de Dios y hacer que se acerque a la idea de asombro y respeto, sin embargo, lo que los pueblos antiguos de Israel realmente experimentaron fue un verdadero terror y miedo. Los académicos y profesores del Antiguo Testamento a menudo hablan como la actitud de los hebreos hacia Dios era muy parecida a nuestro miedo que experimentamos hacia la bomba atómica y los efectos de la radioactividad, lo cual es poderoso y peligroso. Ese es el tipo de cosas que hace que un salmista escriba: las montañas se derriten como la cera ante el Señor. Por otro lado, está el Espíritu expulsando a Jesús hacia el desierto, el cual era un lugar lleno de peligro para el mundo antiguo, y no menos domesticado y peligroso en el año 2021. Pero a lo largo de las Escrituras, el pueblo sale a encontrarse con Dios en el desierto, para ser abierto, aclarado, instruido y probado. Los profetas solitarios, guerreros errantes, enormes bandas de esclavos que habían escapado, consideran primera alternativa el desierto. Porque todos se encuentran en el desierto, si bien es cierto el lugar de peligro, pero contrariamente a nuestros pensamientos que creen que es el lugar donde se encuentra Dios, o tal vez en el lugar de Dios donde se encuentra el peligro. Los peligros siguen llegando.
la prueba de Satanás, la presencia de las bestias salvajes, incluso los ángeles ministrantes, paradójicamente otros seres que generan estrés y miedo en sus visitas. Estos son los ángeles, ya que muchas de sus noticias de paz y libertad para el pueblo eran acompañadas de violencia o pesar. No sé si ustedes se han puesto a pensar, ¿qué dicen siempre los ángeles cuando se aparecen por primera vez a las personas en las escrituras? No tengan miedo. Aún la joven María, que se turbó al ver al ángel y no sabía qué decir. Estos mensajeros de Dios, de nuevo, a pesar de nuestros intentos de suavizar sus visitas, estas son aterradoras, peligrosas, creadoras de cuestiones incomprensibles. Descripciones que son no nada parecidos a los ángeles que colgamos en el árbol de Navidad. Hasta tienen algunas notas que sugieren tranquilidad, paz y amor entre los hombres. Sin embargo, en realidad, son seres que siempre preceden o anuncian el temor. Incluso esa línea desechable al principio del versículo 14, después de que Juan fuera arrestado, Juan el Bautista, el primo de Jesús, familiar de Jesús, sabemos que los peligros que le esperaban: una estancia en el desierto de la mazmorra de Herodes, seguida de la decapitación. El arresto de Juan impulsa a Jesús a tomar la batuta y declarar: el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Den la vuelta y dejen de hacer lo que hacen. Regresen a su primer amor y echen un vistazo a la buena noticia. Estoy parafraseando a Marcos 1:15. Esto nos sugiere que Jesús estaba dispuesto a seguir su predestinación. En ese momento, a lanzarse de cabeza al peligro con ese acto de arresto a Juan. Pero tampoco Jesús tenía otra opción. Era su momento. Pero, ¿qué planta en nuestros corazones estas cosas o esta historia que se está narrando? Esa voz aterradora del cielo otorgando una bendición. Sí, la bendición a Jesús. Tú eres mi Hijo, el amado, en quien me complazco. Ahí está. Esa es la bendición. Ese es el momento en que Dios dice a Jesús: este es mi respaldo. Pero cuando dice que es mi respaldo, orgullo, ese momento y expresión nos dicen que el peligro ha empezado a acechar por todas partes. El desierto, las bestias salvajes, las posiciones doctrinales y las voces de oscuridad y el poder que lo rodean no son nada amistosos con él. Pero Dios está aquí. Y la intención de Dios es usar cada detalle, cada peligro para su próximo final. Como él en el capítulo 53 de Isaías, que describe: y este es quizás la profecía sobre Cristo más reconocida del Antiguo Testamento. Este asombroso capítulo describe con detalle cómo el Mesías será oprimido, pero su sufrimiento traerá la redención para la humanidad. Por ello, el peligro del desierto, de animales salvajes y poderes ocultos tendrán su juego, pero son parte de un objetivo final. Dios nombra a Jesús Hijo amado. En otras palabras, amado Hijo. Llegamos a esas palabras con nuestros propios entendimientos y de diferencias de interpretación que se dan desde nuestros propios contextos e historias sufridas. Algunos de nosotros podemos haber escuchado palabras como las de nuestros propios padres y haber sido bendecidos por ellos. Algunos de nosotros podemos haber anhelado escuchar palabras como esas, pero nunca lo experimentamos. Algunos de nosotros no podemos entender lo que es todo el alboroto acerca de estas palabras de Dios a su Hijo. Porque
todo el mundo sabe que son expresiones delineadas de lo más alto. Que no tengamos todo el conocimiento necesario y del mismo contexto que nos hace perder los detalles. Uno de esos detalles es que para la gente antigua el acto de nombrar es poderoso. Ese acto transmite todo sobre la relación entre el que nombra y el nombrado. El acto de nombrar nos dice la naturaleza de la persona que está siendo nombrada. Pero eso no es solamente porque así lo quiso Dios, sino que responde a principios y causas preestablecidas. Para que Dios reclame a Jesús como hijo amado, es que Dios diga: por la presente te ofrezco todo lo que necesitas, pero no haré tu papel, no haré tu trabajo del futuro. Solo te preparo para que lo afrontes de la mejor manera. En este pasaje lleno de peligro viene la voz de Dios diciéndole a Jesús que no está solo, que no necesita temer. La presencia de Dios está con él. El agua, el desierto, las bestias salvajes, los poderes ocultos e incluso los ángeles ya no son rivales para Jesús, que ha sido reclamado por Dios como su hijo amado. Quiero decir algo sobre la protección de Dios aquí, porque ha sido malentendida por cientos y miles de años. Este es un curioso tipo de protección que permite a Jesús al final ser entregado a aquellos que resultan ser mucho más peligrosos que el desierto y las bestias salvajes. Por el contexto del pasaje, me animo a preguntar: ¿significa la protección de Dios que nunca saldremos a una carretera cuando hay hielo negro o nos encontramos en situaciones de mayor peligro que eso? ¿Y que el trabajar en áreas frías no estaremos sujetos a enfermedades? ¿O porque voy a la iglesia no tendré el COVID? No lo creo. No creo que ese signifique la protección de Dios. O de lo contrario, todos los soldados volverían a casa vivos y enteros. La protección de Dios, si queremos tomar la vida de Jesús como el gran ejemplo, significa otra cosa. La protección podría interpretarse tener los suficientes instrumentos o utensilios para construir el plan de Dios en la tierra. Aún lo que acabo de decir suena muy general y no muy satisfecho con la respuesta. Pero quizás nuestro viaje a través de la Cuaresma podamos ayudarnos a explorar exactamente lo que es. Jesús se lanza de cabeza hacia el peligro. Al leer los textos del Evangelio a lo largo de la Cuaresma, veremos el peligro que lo acecha. Primero, en el fondo, agua, arena, animales, poderes ocultos, peligros y ángeles, que se encuentran muy en el primer plano de la historia de Jesús. Y al leer los textos del Evangelio a lo largo de la Cuaresma, también veremos algo más. Veremos cómo el camino cuaresmal de Jesús, que comienza con Dios reclamando que es su hijo amado, conducirá finalmente a todos los seres humanos a ser reclamados como hijos amados. Siendo este el resultado, la renovación de un pacto y con un solo sacrificio suficiente. La Cuaresma posiblemente nos permita ver el mismo tiempo que Dios está reclamando a Jesús como su hijo amado. Pero en este mismo acto, Dios también está reclamándonos a nosotros por medio de su hijo. Y así como el agua, el desierto, las bestias salvajes no son rivales para la afirmación de Dios, para Jesús, tampoco nuestros propios temores o dudas o episodios en el desierto podrán detener ese reclamo. A pesar del peligro y otros males, la historia de la Cuaresma es una historia de las buenas nuevas. Dios está con nosotros y Dios es para nosotros. Y ningún desierto, bestia salvaje o carretera con hielo negro o desastre de montaña o virus cambia esto. Hermanos y hermanas, el tiempo se ha cumplido. El reino de Dios está tan cerca de aquí
quizás al dar la vuelta de la esquina, o solo abrir la puerta de Dublín o dentro de estas instalaciones. Así que les motivo a echar un ojo, a mantener nuestros ojos abiertos en lo que nos rodea, a fin de encontrar la buena noticia que Dios ha venido a este mundo y que a Dios se le rinda siempre la gloria y la honra. Amén. Por favor, hermanos y hermanas, mantengamos siempre en oración a nuestros seres queridos, nuestros seres amados, especialmente los de la tercera edad de nuestras congregaciones, a nuestros seres amados de la tercera edad de nuestras familias, para que el Señor los proteja de este mal. Y por favor, pongamos también nosotros un granito de arena en mantener las medidas higiénicas a fin de proteger a nuestros seres más queridos. Les pido sus oraciones siempre por cada uno de los que hemos estado y seguimos trabajando en medio de la pandemia para llevar la buena nueva del Señor a sus hogares. Ahora, hermanos y hermanas, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros, ahora y siempre. Amén.